Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco y me toca compartir con ustedes la importancia de la filosofía en el estudio de la teología cristiana. A lo largo de la historia, la relación entre la filosofía y la teología ha sido motivo de diversos debates. Algunos consideran que la filosofía representa un peligro para la fe, mientras que otros sostienen que constituye una herramienta indispensable para comprender y comunicar las verdades reveladas por Dios. Sin embargo, una mirada a la historia del pensamiento cristiano demuestra que ambas disciplinas, aunque distintas en su origen y autoridad, pueden complementarse de manera significativa cuando cada una ocupa el lugar que le corresponde. La teología cristiana tiene su fundamento en la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, mientras que la filosofía se basa en el uso de la razón para buscar respuestas acerca de la realidad, el conocimiento, la verdad y la existencia. La filosofía no sustituye la revelación divina, ni puede producir por sí misma el conocimiento salvador de Dios. Sin embargo, ofrece herramientas conceptuales que ayudan a interpretar, organizar y defender las doctrinas bíblicas. En este video queremos argumentar cómo la filosofía desempeña un papel importante en el estudio de la teología cristiana, porque fortalece el razonamiento, facilita la comprensión de las doctrinas y contribuye a la defensa racional de la fe, siempre bajo la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Así que en primer lugar veamos la filosofía como instrumento para el pensamiento teológico. Desde sus inicios, el cristianismo interactuó con el pensamiento filosófico en su tiempo. El apóstol Pablo, al dirigirse a los filósofos en Atenas, en Hechos capítulo 17, conocía las corrientes intelectuales de la cultura griega y utilizó elementos de su lenguaje para presentar el mensaje del evangelio. Aunque no subordinó el evangelio a la filosofía, sí mostró que el creyente puede dialogar con el pensamiento humano sin comprometer la verdad revelada. La filosofía enseña a pensar con claridad, a construir argumentos coherentes y a distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas. Estas habilidades resultan valiosas para el estudiante de teología, ya que el estudio de las Escrituras exige interpretar correctamente y analizar conceptos y evitar contradicciones. La reflexión filosófica también ayuda a formular preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios, el ser humano, el pecado, la moral, el propósito de la existencia. Preguntas que encuentran su respuesta definitiva en la revelación bíblica. No obstante, es importante recordar que la razón humana tiene límites. Debido al pecado, el entendimiento del ser humano está afectado y necesita ser iluminado por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Por ello, la filosofía debe servir a la teología y no ocupar el lugar de la revelación bíblica. En segundo lugar, podemos ver la filosofía en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia demuestra que muchos de los grandes teólogos utilizaron herramientas filosóficas para explicar y defender la doctrina cristiana. Los padres de la iglesia dialogaron con el pensamiento griego para responder a las herejías y expresar con mayor precisión las verdades bíblicas. Agustín de Hipona integró diversos elementos a la filosofía clásica con una visión profundamente cristiana, siempre subordinando la razón a la autoridad de Dios. Durante la Edad Media, Tomás de Aquino recurrió especialmente a la filosofía aristotélica para desarrollar una exposición sistemática de la doctrina cristiana y de desarrollar que la fe y la razón correctamente entendidas no son enemigas. En el periodo de la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino afirmaron con claridad la supremacía de las Escrituras. Aunque fueron críticos de aquellas filosofías que oscurecían el Evangelio, no rechazaron el uso de la razón. Más bien, insistieron en que ésta debía permanecer sometida a la palabra de Dios. Esta perspectiva continúa siendo relevante para la teología evangélica contemporánea. En tercer lugar, vemos la filosofía como apoyo para la apologética cristiana. Otro aspecto fundamental es la contribución de la filosofía a la apologética.
es decir, a la defensa racional de la fe cristiana. En una sociedad caracterizada por el pluralismo religioso, el relativismo moral y el escepticismo, los creyentes necesitan presentar razones sólidas para explicar por qué creen en Jesucristo. La filosofía proporciona herramientas para analizar argumentos, responder objeciones y evaluar críticamente diferentes cosmovisiones. Temas como la existencia de Dios, el problema del mal, el origen del universo, la dignidad humana y la existencia de valores morales objetivos requieren una reflexión cuidadosa que combine el pensamiento filosófico y la enseñanza bíblica. Sin embargo, la apologética cristiana nunca debe depender exclusivamente de argumentos racionales. La conversión es una obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Los argumentos pueden eliminar obstáculos intelectuales, pero únicamente el Evangelio tiene el poder para transformar el corazón humano. Y finalmente podemos ver los límites de la filosofía. Aunque la filosofía aporta beneficios importantes, también posee limitaciones que el estudiante de teología debe conocer. La razón humana no puede descubrir por sí sola las verdades centrales del Evangelio, como la Trinidad, la encarnación de Cristo, la expiación por el pecado o la salvación por gracia mediante la fe. Estas doctrinas solo pueden conocerse porque Dios decidió revelarlas a través de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que los creyentes deben cuidarse de las filosofías que apartan de Cristo y descansan únicamente en tradiciones humanas. Esta advertencia no implica rechazar toda filosofía, sino discernir cuidadosamente aquellas ideas que contradicen la verdad revelada por Dios. Por esta razón, la filosofía debe entenderse como una herramienta útil, pero subordinada. La autoridad final para el cristiano siempre pertenece a la palabra de Dios. Cuando una teoría filosófica contradice claramente la enseñanza bíblica, el creyente debe permanecer firme a la autoridad de las Sagradas Escrituras. En conclusión, la filosofía ocupa un lugar importante en el estudio de la teología cristiana, porque fortalece la capacidad de razonar, favorece una comprensión más profunda de las doctrinas y proporciona recursos para defender la fe frente a los desafíos intelectuales de cada época. No obstante, su valor depende de que permanezca bajo la autoridad de la revelación divina. La historia de la Iglesia demuestra que la razón y la fe no son enemigos irreconciliables. Cuando la filosofía reconoce sus límites y sirve como instrumento para comprender mejor la verdad revelada, puede convertirse en una aliada valiosa para la formación de la teología. Como estudiantes de teología, estamos llamados a amar a Dios no solo con el corazón, sino también con la mente. Esto implica desarrollar un pensamiento crítico, aprender a dialogar con una cultura y responder con sabiduría a las preguntas de nuestro tiempo. La filosofía correctamente utilizada puede construir y contribuir en este propósito. Pero nuestra confianza final no descansa en la capacidad de la razón humana, sino en la verdad de Dios revelada en Jesucristo y preservada en las Sagradas Escrituras. En consecuencia, el estudio de la filosofía no debe alejarnos de la fe, sino impulsarnos a conocer con mayor profundidad al Dios que es la fuente de toda verdad y de toda sabiduría. Muchas gracias y muy buenas noches.